Ok, muy buenas tardes a la persona que está viendo este profesor, compañeros. Esperemos que se encuentre súper bien. Me presento, mi nombre es Angie Munera. Hoy estoy con mi compañera Geraldine. Hola compañeros, mi nombre es Geraldine Cuesta. El día de hoy les vamos a presentar los capítulos 8 y 9 del libro Administración de Robin Scott. Voy a proceder a compartirles pantalla. Ok, disculpen un segundo. Voy a parar la cámara. Ok, iniciamos. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de administración de Ron Coulter. Somos el equipo número 3. El capítulo 8 está enfocado en el tema de administración estratégica y el capítulo 9 enfocado en herramientas y técnicas de planeación. Iniciando con el capítulo 8 de administración estratégica, tenemos que esta es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Es una tarea importante de los gerentes y comprende todas las funciones administrativas básicas. ¿Cuáles son estas? La planeación, organización, dirección y control. También hay que tener en cuenta que el significado de estrategia es planear cuáles son los pasos que vamos a seguir para conseguir un objetivo que nos puede beneficiar. Bueno, para esta administración estratégica existe un tipo de proceso que se comprende en total por 6 etapas. La primera etapa se llama identificar la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Entendemos que una empresa es una organización de personas que se mueven en pro de un objetivo en común. De por sí la definición de empresa ya nos dice que tenemos un objetivo, o sea, una misión. Como empresa tenemos que tener claro cuál es nuestra misión, nuestra visión, objetivos, qué valores queremos reflejar ante nuestra comunidad y así saber quiénes somos y por qué estamos trabajando. En segunda instancia, tenemos un análisis externo, o sea, sentarnos a investigar, estudiar, analizar cuáles son todas esas condiciones que nos rodean, todas esas condiciones que están en nuestro medio y que no están en merced de nosotros como empresa, no están en nuestras manos, no las podemos manejar. Dentro de ellas podría estar condiciones como el clima, factores políticos, etc. En tercera instancia, tenemos un análisis interno, que al contrario de lo anterior, que se mencionaba que nosotros no lo podíamos controlar, este sí lo podemos controlar porque son cosas enteramente que le confieren a la empresa todo lo que pasa por dentro, todos los procesos que puedan ocurrir, todo lo que está dentro de nuestras manos. Para hacer estos análisis, el externo y el interno, se usa un mecanismo que se llama análisis FODA. Este nos permite identificar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos que cuando estamos en la empresa tenemos esas condiciones internas, como lo mencionaba anteriormente, todo lo que está en nuestras manos, y estas, cuando son circunstancias positivas, las identificamos como fortalezas. Cuando son circunstancias negativas, las identificamos como debilidades. Por el contrario, cuando estamos analizando la parte externa de la empresa, como lo mencionaba, son cosas que nosotros no controlamos. Cuando son cosas positivas, las llamamos oportunidades y cuando son negativas, se llamarían amenazas. A continuación, vamos a hacer un ejemplo del análisis FODA. Este, de hecho, es un análisis de estudio real tomado directamente desde la empresa que nosotros estamos trabajando para este semestre, que se llama Banco Agrario. Este análisis es un poquito viejito, es de 2014, sin embargo, nos sirve perfectamente para el ejercicio. Ellos en su estudio nos decían que las circunstancias internas, o sea, fortalezas y debilidades,
que en la parte de sus fortalezas tenían los indicadores de rentabilidad superiores a los del sector y los pares. En la parte de debilidades tenemos menor calidad de la cartera comercial frente al sector y al grupo comparable. Entonces, como lo estaba mencionando en la parte técnica, podemos evidenciar que estos dos factores son cosas que puede manejar directamente la empresa. Los indicadores son algo que salen directamente de nosotros como empresa, que nosotros los alcanzamos o no. O sea, si no los alcanzamos es culpa nuestra. Y en tanto también en la debilidad que mencionan la calidad, también es lo mismo. De nosotros depende la calidad de la cartera comercial. No depende de ningún tercero. En la parte externa tenemos que como oportunidad hay un bajo nivel de bancarización en el país, particularmente en las áreas rurales. Y como amenaza tenemos los fenómenos climáticos, sequías, heladas, inviernos, etcétera, que afectan la actividad del sector agropecuario y por lo tanto comprometen la capacidad de pago de los deudores. Como lo podemos ver en la parte externa, mira que pues para nosotros como banco es imposible, digamos, aumentar la bancarización del país que no corresponda pues a nuestro como tal, o sea, es imposible para nosotros crear más competidores y cosas así. Y en la parte de amenazas, pues no somos Dios como para manejar el clima. Entonces, se puede decir que de hecho es muy, nadie se hubiera imaginado que los fenómenos climáticos pudieran afectar a un sector financiero. Y esto también nos ayuda a comprobar algo y es que las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas no son las mismas para todas las empresas. Cada empresa se ve afectada por circunstancias diferentes. Para mí el clima es una afectación porque mis deudores de pronto no pueden pagarme debido a esto. Pero en cambio para otro tipo de entidad, no necesariamente bancaria, puede ser una oportunidad de tener mayores ingresos. Entonces, continuando con el proceso, tenemos que en la etapa 4 nosotros formulamos las estrategias. Ya nosotros con el análisis FODA ya construido nos podemos permitir identificar cómo aprovecharnos de ello. Con las fortalezas, cómo les vamos a sacar provecho. Con las debilidades, cómo las vamos a subsanar. Con las oportunidades, hay que sacarles partido. Y las amenazas, cómo vamos a preparar esos planes de contingencia para llegado el momento donde cuando estos nos empiecen a atacar, estas amenazas nos empiecen a afectar, cómo vamos a actuar y que no nos afecten de una forma grave. Bueno, en la etapa 5 ponemos en marcha esas estrategias que ya formulamos en la etapa anterior y por último tendríamos la evaluación de los resultados. En un proceso administrativo siempre debemos tratar de hacer un feedback en la parte final para tener ese control, ese autodiagnóstico de los resultados, verificar que si llegamos a las metas que nos trazamos o si no, que pudo haber fallado en el proceso e iniciar nuevamente. Luego, tenemos varios tipos de estrategias organizacionales. Estas se dividen en 3 niveles y sus diferencias recaen principalmente, digamos, al sector de la empresa al que engloba. Tenemos en un primer nivel la estrategia de nivel corporativo. Esta es la que pretende determinar en qué negocios debe o quiere estar la compañía. Refleja en qué dirección sigue la organización y las funciones que cumplen sus unidades en desempeño en tal dirección. Hay 3 tipos de estrategias corporativas. La primera se llama crecimiento. Como su nombre lo indica, es cuando nosotros buscamos que la empresa se expanda en la mayoría de sus aspectos. Esto puede lograr que aumentemos los ingresos en ventas debido a que, por ejemplo, decidimos acrecentar el número de producción, el número de empleados y también nos puede ayudar a tener una mayor participación en el mercado. Si, por ejemplo, nosotros decidimos ampliar nuestro portafolio de productos, sacar nuevas líneas, etc. Como segunda estrategia corporativa, existe la de estabilidad.
Esta, al contrario de la anterior, no busca un cambio, busca mantener las cosas tal cual y como están, ni decrecer ni crecer como empresas. Esta se caracteriza por esa falta de cambio significativo. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser el que nosotros atendamos siempre a los mismos clientes con el mismo producto o servicio, mantener la misma participación en el mercado, ni más ni menos, y sostener los resultados de rendimiento sobre la inversión de la empresa. Puede parecer muy extraño que una empresa decida no crecer, pero esto normalmente se da debido a que la empresa identifica que ha llegado como a su tope, que ha estirado hasta el máximo sus límites y que la expansión de sus operaciones antes, en lugar de ayudar, podría poner en peligro su éxito futuro. Por último, tenemos la estrategia de renovación. Digamos que nosotros identificamos que como empresa tenemos un producto que no se está vendiendo o que no está gustando. Debemos sentarnos y analizar qué es lo que está fallando y renovarnos. Y ahí sí, subsanando todas esas falencias, relanzarlo nuevamente. Bueno, ya en segundo nivel tenemos la estrategia de nivel empresarial. Allí, digamos que esta trata de determinar cómo debe competir la organización en sus negocios. Esta ya pasa a qué forma nosotros vamos a pasar a competir desde las áreas de cada empresa. La de nivel corporativo engloba toda la empresa, esta ya está por áreas. Esta se enfoca en hacer esas estrategias y digamos que una de sus principales funciones es establecer como esas ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? Es la superioridad que distingue a la organización, o sea, su valor distintivo, su valor agregado. Es la ventaja competitiva, digamos, más común para las empresas o lo que más procuran cumplir es la calidad. Digamos que si la calidad se implementa apropiadamente, puede ser una manera en que la organización tenga una competitividad sostenible. Un ejemplo de esto podría ser la certificación de normas ISO, esa herramienta de gestión que tratamos anteriormente en este semestre. Hablábamos de que existía un organismo que se llamaba ISO que tenía diversas certificaciones, dentro de ellas la certificación en calidad, a través de la norma, creo, 9001, si no me equivoco. Para una empresa, el tener esa certificación ISO implica un enorme prestigio ante el mercado nacional e internacionalmente y da cuenta al cliente de que su producto o servicio al que llegó a sus manos se hizo a través de buenas prácticas y que tiene garantizada una buena durabilidad y bueno, una buena calidad. Por último, tenemos que tener en cuenta que hay que sostener esas ventajas competitivas, tenemos que tratar de ser constantes, evaluar que esa ventaja nos está sirviendo todo el tiempo y si no, qué le debemos mejorar. O en dado el caso, incluso cambiarla. Porque si llega el momento donde una empresa ajena a nosotros y llega y también implementa nuestra ventaja competitiva y la vuelve suya, nosotros debemos o mejorar la nuestra o incluso cambiarla para no quedarnos atrás. Dentro de las estrategias competitivas también existen otras adicionales que son bastante genéricas. Estas son el liderazgo de costos, que digamos que para esto hay que tener unas habilidades y requisitos requeridos. Dentro de ello está como el capital de inversión y acceso a capital, capacidades de ingeniería de procesos, supervisión intensa de los trabajadores. También tenemos la estrategia de diferenciación que va de la mano, o sea, la mencionada anteriormente de valor agregado. Para esta, digamos que también hay que tener los requisitos que serían capacidades sólidas de marketing, ingeniería de productos, dotes creativos, capacidades sólidas en investigación básica, reputación
corporativa de calidad, un liderazgo tecnológico. Y por último también tendríamos la estrategia genérica de enfoque, que para la habilidad que tendríamos para esto sería una combinación de destrezas y recursos que serían básicamente los que acabo de mencionar anteriormente en la parte de diferenciación y de liderazgo de puestos. Bueno, por último, tendríamos la estrategia a nivel funcional. La anterior mencionaba que era por áreas. Esta se enfocaría a esas subáreas, a esos componentes de cada área. Todo esto funciona en forma de una cadena. La estrategia a nivel funcional busca respaldar las estrategias empresariales específicamente. Pues, y se enfoca básicamente en todas las actividades que nosotros realizamos en los procesos tradicionales de nuestra empresa. Para esta, nosotros nos podemos enfocar básicamente en actividades de innovación. También hay que mencionar un tema y es que en la administración estratégica actual es muy común que existe algo que se llama la regla de tres. La regla de tres es una premisa que es que en cada industria existen tres participantes grandes, o sea, tres generalistas completos, que dominan y acaparan la mayor participación del mercado, o sea, de una forma de monopolio. Una estrategia para nosotros sería tratar de entrar en esa regla de tres como empresa. Por último, tenemos esas nuevas direcciones de las estrategias organizacionales. Estas actualmente las vamos a enfocar en tres. La primera sería estrategias para aplicar técnicas de negocios electrónicos. Aquí podemos ver que actualmente todo se mueve de forma online. Ya incluso hay tiendas que no tienen sucursales presenciales, sus tiendas son netamente virtuales. También existen los medios de pago virtuales. A largo plazo, pues el efectivo, su popularidad va cayendo poco a poco y todo se va pagando de forma virtual. Entonces nosotros como empresa debemos buscar estar a la vanguardia con ello, crear un buen sitio web, crear aplicaciones que puedan incluso apoyar a los servicios que ya prestamos, estar a la vanguardia en esos pagos electrónicos y más teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros que estamos enfocados en una empresa que está en la banca, o sea, de estar en lo último, en la parte monetaria, bueno, en la parte de pago virtual. También tenemos las estrategias de servicio al cliente. Ahí podemos mencionar la parte de marketing relacional. Nosotros debemos entender que como empresa, nuestro elemento más importante son nuestros clientes, ya que son por ellos quienes trabajamos, son ellos los quienes nos dan trabajo, por decirlo así. Entonces debemos cuidarlos y tratar de fidelizarlos. Esto a través de diferentes estrategias. Hay empresas que crean comunidades, hay empresas que regalan cositas, todo en pro de ese servicio al cliente y cuidarlo más. Y por último, tenemos estrategias de innovación. Una empresa que ejerce estrategias de innovación no necesariamente tiene que ser una empresa que cada 8 días está sacando un producto nuevo y revolucionario, no. La innovación también puede ser en la mejora continua de los productos que nosotros ya prestamos a través del uso de herramientas tecnológicas o cosas nuevas. Bueno, ya con eso finalizaríamos la parte de administración estratégica. Voy a dar paso a mi compañera Geraldine. Buenas tardes a todos. Entonces, en este momento yo me voy a enfocar en el capítulo 9. Aquí vamos a hablar entonces de las herramientas y técnicas que se dan en la planeación.
La primera sería entonces las técnicas, vamos a evaluar primero que pena las técnicas para evaluar el entorno. Aquí entonces encontramos como primera técnica el reconocimiento del entorno. ¿De qué se trata? Es la revisión de grandes volúmenes de información para anticipar e interpretar los cambios del ambiente. Un reconocimiento externo puede revelar problemas y preocupaciones que incidan en las actividades actuales o las actividades que se tenían planeadas en la organización. En algunas investigaciones se ha mostrado que las compañías con sistemas avanzados de reconocimiento del medio han incrementado sus utilidades y sus ganancias en gran porcentaje. Y las organizaciones que no están al corriente de estos cambios como tal sufren lo contrario, que serían pérdidas en la organización. Uno de los campos de crecimiento más acelerado en el reconocimiento ambiental es la inteligencia de la competencia, que es una actividad en la cual las organizaciones buscan información sobre la competencia y responden varias preguntas como ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué efecto tendrán en nosotros? Los expertos en esa inteligencia de la competencia señalan que 80% de los gerentes tienen que saber cómo se encuentra la competencia entre sus propios empleados, proveedores y clientes. La inteligencia de la competencia como tal no consiste en una actividad de espionaje, consiste en actividad de publicidad, materiales de promoción, boletines de prensa, informes entregados a dependencias gubernamentales y estudios de industrias, los cuales podemos utilizar como fuentes accesibles de información de nuestra competencia. También podemos asistir a las exposiciones comerciales y celebrar juntas de preguntas y respuestas con los vendedores para que ellos nos brinden como tal más información. Dice entonces también este capítulo del libro que la inteligencia por competencias se convierte en espionaje corporativo y legal cuando consiste en el robo por cualquier medio de materiales privados o secretos comerciales de otra organización. Y esta como tal tiene una ley que se llama la Ley de Espionaje Económico, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996, la cual declara que, por ejemplo, en ese país es un delito realizar espionaje económico para robar un secreto comercial. Tenemos entonces que otra de las técnicas se llama la técnica de pronóstico. Primero, la definición de pronóstico entonces nos dice que es una predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Y en el caso administrativo vamos a hablar entonces de las predicciones sobre los resultados. Las técnicas de pronóstico pertenecen a dos categorías. Tenemos entonces las categorías cuantitativas y las categorías cualitativas. En los pronósticos entonces cuantitativos se aplican reglas matemáticas a conjuntos de datos para predecir los resultados. Y se prefieren estas técnicas cuando los gerentes tienen suficientes datos concretos de la organización. Por el contrario, los pronósticos cualitativos se basan como tal en el buen juicio y las opiniones de conocedores para predecir los resultados. Se siguen las técnicas cualitativas cuando tenemos pocos datos precisos o es difícil conseguir toda la información. Entonces, vamos a validar cómo se hacen las técnicas más comunes de los pronósticos. En estas, entonces, tenemos para las cuantitativas, los análisis de series temporales, los modelos de regresión, los modelos econométricos, los indicadores económicos y los efectos de sustitución. Entonces, en estas, la mayoría nos indican que se hace pues como tal algunas sobre fórmulas matemáticas, otras nos dicen que se establece como tal una ecuación para una tendencia y se pronostican variables a partir de lo que se sabe de la empresa. Como ya habíamos hablado, estas entonces buscan tener datos súper concretos o específicos de la empresa para poder llegar entonces a un pronóstico acertado. Como las cualitativas, entonces tenemos la composición de la fuerza de ventas, el jurado de opinión y la evaluación de los clientes. Entonces, en esta como tal,
reunimos información que se tiene pues como tal al alcance y no son datos tan específicos o concretos de la empresa, sino que tratamos con estas de hacer un pronóstico, como se dice la palabra, cualitativo de qué es lo que va a pasar con la organización. Entonces, como estas tenemos un ejemplo, eh, el Día de la Madre, que se sabe como tal que en estas fechas los volúmenes de ventas aumentan significativamente. Aquí vamos a hablar entonces del cualitativo. Como los volúmenes de ventas aumentan significativamente, un establecimiento se puede basar en las fechas de los años anteriores para tener una idea del porcentaje en el cual suelen subir las ventas en este mes para el año en el que él quiere generar el pronóstico. Y en el caso de las entidades financieras, que es el sector en el cual nosotros estamos haciendo nuestro trabajo final con Banco Agrario, podemos entonces deducir que desde las entidades financieras ellos pueden usar este tipo de técnicas para saber en qué porcentaje aumentan o disminuyen las captaciones y las colocaciones en el banco. Y como tal, también podemos decir que toda publicidad en la cual se den a conocer los productos o exclusividad de servicios llama a nuevos clientes y por ende sus captaciones o colocaciones pueden aumentar significativamente. También tenemos entonces que en la actualidad muchas organizaciones colaboran en los pronósticos mediante un software de Internet llamado CPFR, que son las siglas en inglés de planeación en colaboración, pronóstico y resultado. Tenemos entonces como tal que este software ofrece a los vendedores y a los fabricantes una manera homogénea de intercambiar datos a través de Internet en tiempo real. Entonces, la meta de los pronósticos es como tal dar a los gerentes información que facilite la toma de decisiones. Listo, y a pesar de que la importancia de los pronósticos pues es muy relevante para la planeación, los gerentes han tenido resultados contradictorios. Las técnicas de pronóstico son más exactas y el entorno no cambia rápidamente. Es decir, que si estamos en un sector en el cual está en constante cambio, no se recomienda como tal utilizar esta técnica. Otra de las técnicas que tenemos entonces para este momento son las del benchmarking, que consiste en investigar las mejores prácticas entre los competidores y no competidores para aumentar el desempeño. En los estudios se muestra que quienes hacen esta práctica tienen un crecimiento superior al 69% y un crecimiento del 45% en la productividad. La idea básica como tal del benchmarking es que los gerentes puedan mejorar el desempeño si estudian y copian los métodos de los líderes de otros campos. Entonces, esta se hace como tal a través de unos pasos. El primer paso sería formar un equipo de benchmarking, en el cual la tarea inicial es identificar qué se va a evaluar, determinar las organizaciones con las cuales vamos a comparar nuestra empresa y escoger los métodos de acopio de datos. El segundo paso es que el equipo debe reunir los datos internos sobre sus propios métodos de trabajo y los datos externos de otras organizaciones para poder hacer la comparación. El tercer paso es que los datos se analizan para detectar las lagunas de desempeño y la causa de las diferencias. Para el cuarto paso tenemos entonces que se traza y emprende un plan de acción para cumplir o exceder los criterios de los demás y por resultado entonces vamos a tener una mejor práctica para la organización. Aquí entonces nos surge la pregunta de cómo consigue un equipo de benchmarking los datos de otras organizaciones. En primer lugar, entonces hay que decidir con quién vamos a hacer nuestra comparación. En este caso, entonces, podríamos decir que, por ejemplo, Banco Agrario se podría comparar con Bancolombia o alguna otra entidad financiera que sea, pues, como tal, de bastante reconocimiento. Entonces, tenemos que, después de que decidimos con quién vamos a hacer la comparación, acudimos a contactos como clientes, proveedores y empleados de la organización para validar si de ahí podemos extraer alguna información. También entonces debemos prestar atención a las organizaciones que hayan ganado premios locales, regionales o nacionales como posibles sujetos de evaluación o comparación y que podemos investigar también en Internet la información como los sitios web de la competencia que pueden ser fuentes ricas de información.
En este caso, entonces, Banco Agrario podría tomar de referencia a Bancolombia, que es una empresa muy grande en el sector financiero, que es una empresa que tiene como tal muchos clientes. Y en este caso, como de las páginas web, se podría tomar muchas referencias para hacer una mejora en las páginas de Banco Agrario. Podríamos encontrar cómo ellos cómo la distribuyen, cómo venden sus productos, qué procesos dejan hacer directamente desde la página. Y así entonces Banco Agrario podría mejorar como tal su mismo sitio web. Ya vamos a hablar entonces de la segunda opción de técnicas, que son las técnicas en las cuales se van a asignar los recursos. En esta tenemos como primera técnica la elaboración de presupuestos. Tenemos también que un presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a las actividades específicas. Tenemos entonces que estos presupuestos o esta técnica es como tal muy popular porque se aplican a muchas organizaciones y a las actividades laborales. Normalmente en estos momentos estamos en un mundo en el que casi todos expresan unidades monetarias, como son el dólar, el peso, los euros, los yenes, las libras, que estas como tal son unidades de medidas comunes en cada país. Entonces es lógico que, por ejemplo, los presupuestos monetarios sean una herramienta útil para asignar los recursos y guiar el trabajo en alguna entidad. Eh, Decimos entonces que los presupuestos son una actividad gerencial importante porque impone en la organización una estructura y disciplina financiera. Sin embargo, a muchos gerentes no les gusta preparar presupuestos porque les parece que pierden tiempo como tal en la preparación. ¿Cómo se puede mejorar entonces en en la elaboración de un presupuesto? Debe de ser flexible. Las metas deben impulsar el presupuesto, ya que el presupuesto como tal no debe fijar la meta. Se debe coordinar la elaboración de presupuestos en toda la organización. Y cuando sea apropiado, se puede utilizar como tal un software de presupuestos y planeación. Hay que recordar entonces que los presupuestos son únicamente herramientas y que las utilidades son el resultado de una administración inteligente y no de haberlas considerado en el presupuesto. Otra de estas técnicas entonces es la programación, que es el acto de detallar qué actividades hay que hacer, en qué orden se deben de hacer, quién hace cada actividad y cuándo hay que terminarlas. Entonces en estos tenemos algunos instrumentos útiles de programación, como lo son las gráficas de Gantt, las gráficas de carga y el análisis de redes PER. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Tenemos que las gráficas de Gantt fueron creadas por Henry Gantt, que fue asistente del experto en administración científica Taylor. Él concibió entonces en los primeros años del siglo XX esta gráfica. La idea de esta gráfica fue sencilla. Se trata en lo esencial de una gráfica de barras con el tiempo localizado en el eje horizontal y las actividades que hay que programar en el eje vertical, como lo vemos en el ejemplo. Las barras entonces representan la producción, tanto la planeada como la real, con el paso del tiempo. En una gráfica de Gantt se ilustra cuándo hay que hacer las tareas y se compara este dato con el avance real. Es un mecanismo entonces simple, pero que es sumamente importante, con el que los gerentes detallan fácilmente qué deben hacer para terminar un trabajo o un proyecto y evaluar si una actividad está adelantada a tiempo o está siendo retrasada. Tenemos entonces también la gráfica de cargas, que es una modificación como tal de la gráfica de Gantt. En esta entonces, en vez de anotar las actividades en el eje vertical, se anotan los departamentos o recursos quienes desarrollan dichas actividades. Y esta disposición permite a los gerentes planear y controlar la utilización de capacidades. En otras palabras, podemos decir que en las gráficas ilustra como tal la capacidad por el área laboral. En este ejemplo, entonces, tenemos, por ejemplo, el área de editoría, tenemos a cada trabajador y tenemos las actividades y el tiempo programado. Podemos ver entonces que Ana, Carlos y Elena tienen varias actividades, pues como tal en el mes, y que tenemos semana 1, 2, 3 y 4 en las cuales se deben desarrollar las actividades por cada uno.
Así entonces también se puede ver si están cumpliendo con las actividades en el tiempo esperado o si están retrasando como tal en la actividad. Aquí tenemos entonces el análisis de la red PER. Las gráficas de GAN y de carga son útiles siempre que las actividades programadas sean pocas e independientes una de las otras. Pero, ¿qué pasaría si un gerente o una organización quiere planear un proyecto grande? Aquí es donde se puede utilizar una red PER, que es un diagrama de flujo en el que se muestra la secuencia de actividades con que se realiza un proyecto y el tiempo de costo de cada actividad. En una red PER, el gerente tiene que pensar en lo que hay que hacer, determinar qué sucesos dependen de otros y detectar los puntos problemáticos en las actividades. La red PER también facilita la comparación de los efectos de las acciones alternativas que se tendrían en la organización y en la programación y los costos. Con la red PER, entonces los gerentes vigilan el alcance de un proyecto, pueden identificar los posibles cuellos de botella y desplazan recursos si es necesario para mantener el proyecto como tal en las fechas establecidas o como se diría en el calendario. Para saber entonces cómo se elabora una red de PER hay que conocer 4 términos. El primero son los sucesos, que son los puntos finales que representan la terminación de las principales actividades en una red. El segundo son las actividades, que son el tiempo o los recursos necesarios que, valga la redundancia, se necesitan para avanzar de un suceso a otro en una red. El tercero sería el tiempo de inactividad, es el que se puede demorar una actividad sin atrasar como tal todo el proyecto. Y lo último sería la ruta crítica, que es la secuencia más larga de las actividades en una red. Cualquier retraso como tal en uno de los sucesos, entonces podría retrasar como tal la terminación de todo el proyecto, porque como hablábamos antes, son actividades en cadena, es decir, que una precede a la otra. Entonces aquí vamos a ver como tal los pasos para crear una red. El primero sería identificar las principales actividades que deben realizarse para terminar el proyecto. La terminación de cada actividad produce una serie de sucesos o resultados. Lo segundo sería determinar el orden en que se deben completar estos sucesos. El tercero sería hacer el diagrama de flujo de las actividades del comienzo al final e identificar las relaciones de estas con todas las demás. El cuarto sería estimar el tiempo para completar cada actividad. Esto como tal se hace a través de una fórmula en la cual tenemos que el tiempo esperado es igual a el promedio ponderado de una estimación optimista más 4 del tiempo estimado probable y más el tiempo que tomaría una actividad normalmente y una estimación pesimista. Todo esto dividido entre 6. Y el quinto paso sería que con el diagrama de red que contiene las estimaciones de cada actividad, determinamos un calendario con las fechas iniciales y finales de cada actividad y así podríamos entonces indicar en qué fecha comenzaría el proyecto y en qué fecha se finalizaría todo el proyecto también. Aquí tenemos entonces un ejemplo en el cual vemos que ponemos los sucesos como letras, que sería el final de cada actividad. Tenemos la descripción, que sería la actividad que se realiza, el tiempo que se espera se demore cada actividad en semanas y el suceso precedente del proyecto. Tenemos entonces que al inicio vamos a hacer una actividad que se llama aprobar el diseño y tramitar los permisos. Cuando se termina ese suceso, entonces, esta actividad que pena el suceso sería el suceso A. Y tenemos que la actividad debe tardar aproximadamente 10 semanas. Vemos entonces que el suceso A se desencadenaría otra actividad que llevaría al suceso B y así sucesivamente una actividad desencadenaría otras actividades. Por lo cual podemos ver que si en el suceso A
hay un retraso, supongamos de 1 o 2 semanas más, entonces todo el proyecto se retrasaría y podría tardarse más tiempo en ser terminado. Tenemos entonces también el análisis de punto de equilibrio. El análisis de punto de equilibrio entonces es un cálculo simple. El valor radica en que señala la relación entre los ingresos, costos y utilidades. Para calcular el punto de equilibrio hay que conocer el precio unitario del producto de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales. Se dice entonces que una organización está en su punto de equilibrio si los ingresos totales son apenas suficientes para cubrir sus costos totales. Pero los costos también pueden ser de dos tipos. Entonces tenemos los costos que son fijos y los variables. Los costos fijos, entonces, esos gastos que no cambian, cualquiera que sea el volumen, por ejemplo, las primas de seguro, las rentas e impuestos prediales. Y tenemos que los costos variables cambian proporcionalmente con la producción y comprenden más las materias primas, la mano de obra y la energía. El punto de equilibrio entonces se calcula gráficamente o con una fórmula que podemos ver que en el libro que se calcula como punto de equilibrio es igual a costos fijos totales sobre el precio unitario menos el costo variable por unidad. Esta fórmula entonces indica que, primero, los ingresos totales serán iguales a los costos totales cuando se venden suficientes unidades a un precio que cubra todos los costos unitarios variables del producto. Y segundo, la diferencia entre el precio y los costos variables, si se multiplica por el número de unidades vendidas, va a ser igual a los costos fijos. Otra técnica entonces es la programación lineal, en la cual tenemos que es una técnica matemática que se utiliza para resolver problemas de distribución de recursos. ¿Qué problemas puede resolver como tal esta programación lineal? Vamos a encontrar que entre las aplicaciones están la selección de rutas de transporte que minimizan los costos de embarque. También podemos encontrar cómo distribuir un presupuesto de publicidad limitado para varias marcas, cómo se puede hacer la asignación óptima de personas entre proyectos y determinar cuánto de cada producto se puede hacer con un recurso limitado. Listo, compañeros. Entonces, en estos momentos, pues eso sería todo por nuestra exposición. Esperamos que todo haya sido muy claro. Si tienen alguna duda, saben que entonces pueden contactarnos a través del grupo de WhatsApp. Ahí pueden dejar pues las preguntas y nosotros trataremos de responderlas en mayor en medida pues en lo que podamos. Y pues esperamos que les haya agradado pues como tal la exposición. Nosotros teníamos preparadas pues varias actividades para antes y después de la exposición, pero pues como tal por la situación que pasamos no se pudieron realizar. De igual manera, esperamos pues compartírselas en algún momento si se puede y hacer pues como tal la evaluación de la exposición. Listo, no queda más que agradecer, despedir y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.